¿Estamos ya grabando? Vale. Hola Peña. En este programa ya sabéis que hablamos de cámaras, pero también de todo lo que hay detrás. Lo que no siempre se ve, de luz, de errores, de repetir tomas y de la gente que vive por y para esto. Chicos y chicas, esto es La Movida Visual. A quien acabáis de ver hoy es nuestra queridísima invitada, Nuri Lobato, fotógrafa analógica y directora de fotografía. Hola, Nuri. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo bastante bien. Por favor, vamos a sentarnos. Bueno, Nuri, primero de todo lo que me gustaría saber es en qué momento acabas metida en fotografía analógica. Bueno, hace ya como 5 años, algo así, en un verano, cuando un amigo vino a comer a casa y se dejó su cámara analógica y le quedaban las cámaras de esas desechables que tiene solo un carrete. Y le quedaban 2 fotos y la cogí y le hice una foto a mi familia y esa foto no se me va a olvidar en mi vida y me encantó el proceso y ahí empezó todo. Y cuéntanos cuál fue como tu primera experiencia en esto. Pues cuando después de eso me compré una cámara analógica por nada, 30 euros de segunda mano y cogí un primer carrete así que vi y empecé a hacer fotos por mi pueblo y la verdad es que me encantó el proceso de esperar a ver las fotos, me encantó, me encantó. Y mi pregunta es, ahora que estamos en un mundo que casi todo es digital, ¿por qué lo analógico? Bueno, porque yo creo que al final lo analógico, que es algo antiguo, pues nunca muere, ¿no? Porque es un proceso muy bonito, es una textura, un color, un contraste que creo que lo digital no podría llegar a nunca y me parece precioso, la verdad. ¿Y tú, por ejemplo, considerarías lo analógico tu estilo de vida? Bueno, al final lo analógico sí podría ser un estilo de vida porque es algo más lento, es un proceso, tienes que pensar y sí, la verdad es que sí. Y claro, a nivel de creatividad, claro, cuenta que tienes muy limitado, los disparos muy limitados. ¿Cómo llevas eso? Bueno, yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Porque cuando tú tienes una cámara digital empiezas a hacer muchas fotos, ¿no? Imagínate, puedes hacer 10.000 fotos en un día, en cambio con un carrete solo puedes hacer 36 y claro, ahí tienes que pensar en el concepto, en el equilibrio, en el ritmo de la foto, todo. Tú antes de hacer una foto analógica tú la piensas normalmente, pero claro, con la digital me da la sensación de, a menos cuando empiezas a ser fotógrafo, entonces te construye como fotógrafa. Y obviamente, igual que diferentes tipos de cámaras, existen diferentes tipos de carretes. ¿Hay algunos mejor que otros? Realmente depende de para qué. Por ejemplo, los Kodak son más cálidos, así de verano, también del tiempo, del sitio, el concepto, también de la ISO, pero por ejemplo los Portra
suelen ser más para portraits, más de sesión, de fotografía, para las pieles son muy suaves. Por ejemplo, el Ultramax 400 es más versátil en según qué sitios. Por ejemplo, el Hectar 100 te deja las pieles muy naranjas, pero para paisajes también es precioso. Entonces, depende de lo que quieras, pero preciosos todos. Y si tendrías que definir tu estilo visual, ¿cómo lo definirías? Bueno, al final yo creo que aún lo estoy construyendo, ¿no? Porque el estilo de cada persona es algo que tienes que pasar por un proceso, pero no sé, me gusta mucho el street photography, ir a salir y hacer fotos a gente como el momento, entonces yo creo que por ese camino. ¿Y qué proceso es el que tú sigues para llegar al resultado, lo que es revelar las fotos? Mira, por ejemplo, tú tienes los carretes, ¿no? Ya, entonces esos carretes necesitan un químico. Y depende de qué carretes, si por ejemplo, si son de color, porque los carretes de 35 tienen el proceso de color de C41, porque claro, si ya son de otra mida, tienen otros escaneadores y otros procesos, pero básicamente son eso. De color, como son 3 capas, en blanco y negro es más fácil, pero en color, como son RGB, pues tienes que pasar por el proceso de químico de revelado, después blitz y después fijador y si eso estabilizador. Y es todo un proceso que tienes, porque las químicos tienen que estar a según qué temperatura de calientes, porque si no pueden dañar tu película. La película también tiene que estar en un cuarto oscuro o en una bolsa negra también, y después tienes que secarlos. Es todo un proceso, la verdad. La verdad es que es un complejo proceso. Así que ahora pasamos un momento a publicidad y seguimos con la movida visual. ¡Hasta ahora! Vale, pues estamos aquí para que Nuri nos enseñe cómo se monta un carrete. Yo la verdad es que no tengo ni idea. ¿Puedes explicar paso a paso cómo es todo este tedioso proceso? Bueno, a ver, hay diferentes maneras de poner un carrete, porque hay diferentes cámaras. Por ejemplo, las automáticas, que eso es muy fácil, que le pones el carrete, lo estiras un poco y lo pones, y ya lo hace ella, pero ahora tenemos una manual, que eso es un proceso un poco tedioso. Entonces, aquí tenemos la Canon AE1, que es una cámara que se hizo en Japón en 1970, más o menos, la compré de segunda mano. Pero bueno, vamos a empezar con este proceso. Primero de todo, una manual es tediosa, pero no pasa nada, nos vamos a afrontar a ello. Primero de todo, se tiene que hacer esto, es el donde tú abres y ya habremos abierto la cámara, ¿eh? Esto se deja así un momento, ¿vale? Entonces, vamos a coger el carrete. Este es el CineStill 50D, que es bastante, bueno, versátil, porque muy guay. Entonces, ¿este es el que sueles utilizar diariamente? No, la verdad es que esto lo he utilizado un par de veces, pero ¿No me sería gusta de tus mucho. favoritos? No es de mis favoritos, no, pero bueno, es el que tenía por casa y digo, mira. Para explicar. Muy bien. Perfecto. Entonces, primero de todo, vamos a poner el carrete en esta ranura que vemos, porque va a pasar por aquí.
Esto es lo más fácil, ¿vale? Vale, ya lo tenemos. Ahora, estiramos un poco el carrete. Entonces, cuando lo tenemos aquí, esto es lo tedioso, ¿vale? Me voy a poner así. Así, ponte así para que lo vea el público. Claro. Entonces aquí, esto es mucha paciencia, chicos. Porque tú tienes que tener aquí enganchado el carrete con la manual y primero tener esto aquí enganchado, ¿vale? ¿Habéis visto cómo he enganchado aquí? Creo que lo he hecho bien. A la hora que tú lo tienes aquí, tienes que correr la cortinita. No lo he enganchado bien, no pasa nada. Segundo intento. Vale, así. A ver si lo he enganchado bien. Espérate. Bueno, tercer intento, no pasa nada, chicos. A la tercera va la vencida. A la tercera va la seguro. vencida. Vale, entonces volvemos. Aquí lo tengo enganchado, creo. Para que veáis que hasta los profesionales se equivocan. Ay, no. No, Le está no. costando, le está costando. Sí, está costando, está costando. No pasa nada, es tedioso, es normal. Vale, ya lo tenemos. Otra vez vamos a intentarlo. Ahora sí. Ahora sí, vale, chicos, Ya lo así tenemos. es como que tiene que quedar, ¿vale? En la manual veis cómo ha pasado la primera, entonces vamos a cerrar y tú dices, hostia, Nuri, pero yo no estoy muy segura de si... Aquí esto tenemos que bajar, creo que se tiene que bajar. Sí, vale, digo, no estoy muy segura de si se ha cogido bien el carrete, De entonces... hecho, es lo que me estaba preguntando. Claro, entonces, aquí veis que tiene como una flechita, entonces tenemos que ir como al revés, y ahí es cuando el carrete se coge la tensión, y cuando os cueste Como que tiene. moverlo, claro, entonces tibar. eso es que está bien. Entonces, guardamos esto, y ¿cómo sabemos que está girando el carrete? Entonces, veis aquí que yo giro el carrete y esto se está moviendo a la par. Eso es que tenemos Eso es bien que está montado. bien montado. Entonces, mira, lo haces un par de veces y ya estás asegurados. Y así, chicos, es como se monta un carrete en una manual. Oye, pues vaya masterclass que nos acabas de hacer. Pues mira, mientras que vais buscando qué carretes compráis, que sé que os ha dado FOMO, la fotografía analógica, nos vamos a ir un momentillo a publicidad. Bueno, cambiando un poco de tema, tú también eres directora de foto, ¿no? Bueno, sí, he hecho alguna cosilla aquí y allá, pero sí, se podría decir que sí. ¿Y qué es lo que se hace exactamente en un rodaje? Bueno, a ver, primero es como que directora de fotografía, tú tienes que hablar primero con el director, porque el director o el productor te contacta, entonces te da un dossier, el dossier de la película o el proyecto visual, lo que sea. Entonces tú te lo lees y dices, vale, pues te doy yo mi propuesta y te dices, vale, me gusta, no me gusta, entonces empiezas a hablar. Entonces, ya cuando tengas la preproducción, el guión técnico, las ópticas, la cámara, el look que quieres dar, la iluminación que quieres dar en un rodaje, tú tienes que estar pendiente de todo, de tu equipo de iluminación, de tu equipo de cámara, de los maquinistas incluso, entonces de todo, se hace de todo.
Y cuando llegas al set, ¿qué es lo que primero te fijas? Primero la iluminación, la localización también en el sentido de, hostia, cómo vamos a poner las luces, en qué momento, cuánto tiempo tenemos, cómo va el equipo, sobre todo eso, que tengamos tiempo. ¿Y qué parte es la que tú dices que te gusta más, que te sientes que te apasiona? Ostras, pues ver cuando has pasado todo un proceso tedioso de un proyecto, porque son muchos meses y muchas horas, y cuando lo ves por fin en pantalla y ver las reacciones y ver lo bonito que te ha quedado y lo orgullosa que estás, que a veces pues no, pues por lo que sea pues no te ha gustado tanto, pero es como haber hecho ese proceso y acabar teniendo algo. Vale, y ahora siendo sinceras y entre nosotras, ¿qué es lo que menos te gusta de esto? Uf, que no me hagan caso, la verdad, porque, no, porque ser directora de fotos es que lo quieres todo muy cuidado y quieres todo mucho tiempo y al final las producciones no tienen tanto tiempo, cuando el presupuesto no es tan adecuado y tienes que ir a sus tiempos y es como, jo, petas. Pero cuando más tiempo das a una directora de fotografía, más tiempo tiene para experimentar y más tiempo tiene para creer. ¿Y recuerdas algún rodaje así con cariño, de esto que dices, fue especial para ti? Sí, mira, hace uno muy poco que hice el corto del que no yes, del director Alex Mata, y fue muy bonito, la verdad, con mis gaffers y mis cámaras, la verdad es que fue muy bonito. Y si yo, por ejemplo, ahora me gustaría empezar a esto, ¿qué me dirías? Pues para adelante, muy bonito. Lo primero sería sobre todo ver películas de directoras, de directores, fotografía preciosas, mirar conceptos y todo tipo, porque es un mundo muy guay. Bueno, pues Nuri, pues con todos estos nuevos conocimientos que nos has dado, ha sido un placer, la verdad. Muchísimas gracias por venir y dedicarnos, obviamente, este maravilloso tiempo. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias vosotros por invitarme. De nada, Ha sido... puedes volver cuando quieras. Me parece perfecto. Tu segunda casa. Ay, me encanta, un abrazo, venga. Uy, que vaya muy bien, tía.